Entonces vamos a, bueno, dar un saludo a todos. Primero que nada, el día de hoy vamos a hablar sobre eficiencia energética y ambiente. La sesión estará dividida en dos partes. Una primera parte donde la profesora, en mi caso, pues Verónica Mansi, que soy yo, hablaré sobre lo que es la relación energía y ambiente, y una segunda parte donde trabajarán con la profesora Ana Lazo, mi colega, donde trabajarán en el tema ya específico de lo que es cambio climático, y con eso lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la eficiencia energética. Entonces, confirmando que todos están escuchando, por favor, si no están escuchando o si hay algún problema en la transmisión, por favor, nos confirman para poder iniciar. El contenido de esta presentación eh, tiene 4 puntos. Primero vamos a ver un panorama energético a nivel global, con el fin de entender cuáles son las energías que predominan pues, a nivel global, y cuál es la tendencia que tenemos con estas energías a nivel global y a nivel de Latinoamérica. Seguiremos con lo que se conoce como el ciclo de vida de la energía, y luego hablaremos de sus impactos ambientales, del consumo de la energía, y por último daría esa introducción de la eficiencia energética y el ambiente, en particular con el tema de cambio climático, para que podamos conectar con la segunda parte. Mm, bueno, en este panorama energético a nivel global, es importante que reconozcamos que la energía, pues actualmente está conformada, el suministro total de energía en el planeta está representada principalmente por combustibles fósiles. Los últimos o los datos más recientes que se tienen en este momento señalan que casi el 80% de la energía suministrada globalmente proviene de carbón, petróleo y gas natural. Esto obviamente tiene unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista ambiental, porque luego conectaremos todos los impactos ambientales que se asocian con esto. Algo que me parece importante también señalar en este tema es que en el último informe, que es de los Global Energy Review del 2025, se señala con algo de optimismo que, digamos, el crecimiento de las energías renovables pues, ha tenido una tendencia pues, bastante positiva, y que ese incremento que se ha dado desde el año 2023 al 2024 en el suministro y el consumo energético a nivel global ha sido absorbido principalmente por fuentes de energía renovables, y bueno, también la energía nuclear. Esto es como algo que se señala como importante, y que pues está dando pie, digamos, al planteamiento de escenarios donde estas energías renovables ya tienen un mayor una mayor representación en esta situación global. En la situación actual, entre los países pues, que más generan energía está China y Estados Unidos. Como pueden ver aquí, más China que Estados Unidos en esa generación total. Y como decía, pues cerca del 15% en este momento ya estamos hablando de energía suministrada por fuentes renovables. Perdón. En el caso de América Latina, tenemos un balance energético del año 2021, donde las energías no renovables, las fósiles, aportan a la generación total alrededor del 65% de la energía. Sí, me refiero al petróleo, al gas natural, al carbón mineral. Como pueden ver aquí, pues aquí hay un diagrama Sankey que nos muestra cómo esa energía se está utilizando ya en los diferentes sectores de transporte industrial, residencial, comercial, y vemos pues cómo la energía fósil definitivamente se está utilizando en todos los sectores, y que también tenemos en el caso de América Latina unas fuentes aquí pintadas de color verde, que también ya están señalando el uso pues de algunas energías renovables.
Lo anterior se refería al suministro de energía a nivel global y a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, pues una de las formas de energía que más nos interesan o que sabemos pues que es de un gran uso a nivel global y a nivel local es la energía eléctrica. Entonces también vamos a tener un panorama global de lo que es la generación de la electricidad. A partir de esos totales que se generaron en el 2024, de cerca de 31.000 teravatios de energía, teravatios hora, es importante señalar que también todavía pues en esta generación de energía eléctrica predominan los combustibles fósiles como fuentes de este tipo de energía, en casi el 60%. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo lo que es el carbón, el petróleo, el gas natural, pues ha tenido esa participación, esa alta participación en los últimos 3 años y de hecho pues es una situación que se mantiene pues desde hace más de 50 años eh, y que precisamente pues se empieza a evidenciar un poco un cambio con la participación de las energías renovables que ya están sumando en el caso de la energía hidroeléctrica el 14%, la eólica el 8%, la solar fotovoltaica el 7% y bueno, y la bioenergía y derivada o generada de los residuos de un 3%. Esto también, pues, obviamente impacta los mix energéticos a nivel global, a nivel de las diferentes regiones, donde vemos regiones como India, China, el sureste de Asia, donde el carbón, ¿sí? Constituye fuertemente estas matrices energéticas de generación de electricidad y bueno, volvemos a insistir en que esta situación en donde el carbón es el más representativo, pues es una situación que se ha mantenido durante más de 5 décadas. En cuanto a esta generación de electricidad a nivel global, les comentaba que se ve con positivismo que de en el último año pues documentado, que es el incremento 2023 a 2024, a pesar de que se generó más energía eléctrica, un 4% más, lo que están mostrando las cifras es que las energías renovables y la nuclear representaron más del 80% de ese crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía adicional que se está usando, la energía eléctrica adicional que se está usando, es principalmente proveniente de fuentes de energía renovable y nuclear en el año 2024. Y por otro lado, esa energía renovable está constituida principalmente por energía solar fotovoltaica, ¿sí? Y le sigue la energía eólica y, bueno, la hidroenergía o energía hidroeléctrica y, bueno, y otras. Ahora bien, para hablar de impactos ambientales y energía, es importante introducir el concepto de ciclo de vida y en este caso lo que sería el ciclo de vida de la energía. El ciclo de vida es un concepto que también se denomina como una perspectiva, donde se trata de considerar los impactos integrales, ¿sí? De un proceso, de una actividad, de un proceso, de un servicio que nos permita no solo considerar los impactos puntuales de alguna de las fases de esa actividad, sino de todas, digamos, desde que se genera la energía, en el caso de la energía, o desde que se extrae, por ejemplo, si fuera el caso de una energía generada a partir de carbón, desde que se da esa extracción del carbón hasta que la energía se utiliza, ¿sí? Y los dispositivos que sirvieron para generar esa energía terminan su etapa de producto y se convierten ya en residuos y estos residuos también son gestionados y en el mejor de los casos aprovechados o reutilizados o aprovechados y por lo tanto entonces todo esto debe hacerse o tenerse en cuenta cuando se cuantifican los impactos ambientales.
En general, no especificando lo que puede ser el ciclo de vida de la energía, en ese ciclo de vida siempre se consideran etapas como la etapa de producto, la etapa de construcción, la etapa de uso, la etapa de fin de vida útil, del fin de la vida útil de ese producto que se fabricó, se manufacturó, y los beneficios y cargas ambientales que puede tener, digamos, la fabricación y la puesta en funcionamiento de ese producto. Y en este análisis, en este ciclo de vida, podemos implementar entonces lo que es la técnica del análisis de ciclo de vida. Esa técnica de análisis de ciclo de vida es una técnica que permite precisamente cuantificar esos impactos ambientales durante el ciclo de vida. Y tiene diferentes alcances dependiendo de cómo se plantee ese ciclo de vida de lo que se va a evaluar. Entonces, ustedes habrán escuchado las evaluaciones de la cuna a la puerta, que son las cradle to gate, o de la cuna a la tumba, que son las cradle to grave, o de la cuna a la cuna, que son las cradle to cradle, y que consideran en este caso el alcance de la evaluación para poder dar una respuesta muy importante que es más conveniente desde el punto de vista ambiental o qué sistema puede tener un mejor desempeño ambiental que otro. Cuando lo hacemos así, entonces nosotros estamos hablando de la implementación de un análisis de ciclo de vida comparativo. Específicamente, entonces, estaremos hablando de fases de extracción de materias primas, bien sea de materias primas como energéticos, como el ejemplo que di hace un rato del carbón o del petróleo, por ejemplo, o la extracción de materias primas para la fabricación de las plantas generadoras de energía, por ejemplo, en este caso, los paneles fotovoltaicos, en el caso de la energía solar, que van a generar esa energía. Entonces tendríamos fases de extracción, de procesamiento de esas materias primas extraídas, la misma fase de generación, la distribución o transmisión de la energía y cuando ya terminamos todo este ciclo de vida y quedan algunos residuos, la disposición final de ellos. Entonces, ¿qué es el análisis de ciclo de vida? Como lo decíamos ahora, es una técnica, ¿sí? Es una metodología que permite precisamente considerar esos impactos ambientales de todo ese sistema que queremos evaluar. El sistema lo representamos en procesos, ¿sí? Entonces podemos tener una larga lista de procesos. A esos procesos van a tener unas entradas de materiales, usualmente materiales, energía, agua también. Y cada proceso, dependiendo de lo que sucede allí, también va a tener unas salidas que pueden ser emisiones. Y cuando hablamos de emisiones aquí son emisiones al agua, emisiones al aire, emisiones al suelo. Y entonces esas emisiones son las que van a generar los impactos ambientales. Algo que tienen, perdón, estos análisis de ciclo de vida es que permiten considerar procesos que se desarrollan en distintos lugares. El proceso 1 se puede desarrollar en un lugar diferente al proceso 2, al proceso 3. Un caso muy puntual de esto podría ser en el caso de la evaluación de una energía fotovoltaica con paneles solares fabricados en otro lugar, en la China, por decir algo, en Europa, etcétera, pero que tuvo un proceso de fabricación y que en su proceso de fabricación hubo extracción de materias primas, ¿sí? Y también hubo una energía y un agua utilizada en ese proceso de fabricación. Entonces, cuando lo evaluamos a través de esa perspectiva del análisis de ciclo de vida, nos traemos los impactos ambientales sin importar dónde ocurran. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque permite precisamente la integralidad de la evaluación. Entonces, volvemos acá y decimos que en este análisis de ciclo de vida, entonces planteamos un sistema producto que está conformado por procesos que pueden estar en cualquier lugar y que ellos van a tener una entrada, unas entradas y unas salidas, y entre las salidas las emisiones que son las que nos van a ocasionar los impactos ambientales.
También pueden ser salidas de los procesos y de hecho lo son materiales y la misma energía. De hecho, en los sistemas energéticos, la salida del sistema es energía en muchos de los procesos, porque los procesos precisamente los estamos llevando a cabo para generar energía. Si fuese el proceso de producción de paneles fotovoltaicos, esta salida de materiales serían los paneles fotovoltaicos, ¿sí? ¿Qué más está alrededor de este análisis de ciclo de vida? Que como las emisiones son emisiones líquidas, sólidas o gaseosas que van a impactar el ambiente, el medio ambiente, entonces los impactos pueden ser de cualquier tipo, impactos en el agua, en el aire y en el suelo, ¿sí? Y también pueden ser de cualquier escala, pueden ser una escala local, una escala regional o una escala global. Ejemplos muy puntuales de un impacto a una escala local puede ser la acidificación acuática de una laguna, por ejemplo, o de un cuerpo léntico, de algo que está afectando solamente ese entorno. Un ejemplo de algo regional puede ser, de un impacto regional puede ser la formación de oxidantes fotoquímicos como el ozono troposférico, que va a impactar definitivamente un área que todavía podemos localizar en una región en particular. Y un ejemplo de un impacto global es el cambio climático. ¿Sí? Este cambio climático que no importa dónde se generan los gases de efecto invernadero, el efecto que tiene esto o la consecuencia que tiene esto es igual a nivel global, ¿sí? En cualquier parte del planeta. ¿Por qué? Porque es un impacto que tiene ese potencial de una afectación global. Por lo tanto, entonces tenemos diferentes tipos de impactos ambientales, diferentes compartimientos impactados, que son los recursos naturales, agua, aire y suelo, y diferentes escalas espaciales de afectación. Esta metodología tiene una base científica, es cuantitativa y tiene un enfoque sistémico. Que hace pues que podamos hablar de la integralidad de la evaluación de los impactos ambientales. Bien, Verónica, sí, por favor. discúlpame un momento. Yo creo que hay algunas, estoy viendo en el chat, creo que Ujú. podríamos revisar algunos elementos porque de pronto se nos pasan. Eh, no sé si te parece que yo, si encuentro algo que pueda necesitar aclararle a alguna de las personas, te interrumpo y te comento. Lo Estaría estoy bien, haciendo porque hay unos. Sí, pero porque tengo ujú. uno que ahorita me hace falta contexto porque se me pasó. Jocelyn dice que abarca la categoría otros, pero fue hace algunos minutos y Ah, ahora ya. nos escribe que él escribe algo que dice los impactos cualitativos, por ejemplo, afectación a una comunidad X, también hacen parte del ACB. Entonces creo que vayamos mirándola Sí, para que no nos establezcamos quede entonces después sin ese contexto. procedimiento. Tú lo revisas y también cuando estés en la presentación yo lo reviso y nos vamos preguntando para que de hecho sea más dinámica la presentación. Entonces, Sí, sí. fíjate que no recuerdo esa primera pregunta dónde podría estar. Jocelyn, No de sé si nos pronto nos puedes regresamos. dar un poquito de contexto, es Ah, que o no lo ya. había mirado y quedó. De Jocelyn, de pronto pronto nos esto. puede ayudar, que decía categoría otros, Yo a qué creo que puede hacía estar referencia. mencionando, haciendo mención Dice a que eso. esa, dice que Vale, esa. sí, sí, definitivamente en el caso de las energías renovables que que han, a ver, que han dado respuesta al 80% del incremento que hubo de la generación de electricidad entre el año 2023 y el año 2024, serían estas otras que estamos mencionando aquí. ¿Sí? Además de la energía eólica, de la energía hidroeléctrica y de la energía fotovoltaica, la bioenergía, la geotérmica y la energía marina, o pues son todas las demás que no están aquí citadas, pero que también se encuentran implementadas en algún lugar. ¿Sí? En el caso de acá, estas otras definitivamente son las fósiles. ¿De acuerdo? Es cómo se ha ido resolviendo ese incremento anual de la generación de energía eléctrica
desde el año 2003. Fíjense que aquí tenemos un periodo de tiempo, un horizonte de tiempo mucho mayor. Entonces, por eso les decía que se veía con positivismo el último reporte del año 2023 al 2024, donde ese incremento que se dio entre un año y otro está siendo resuelto o soportado por energías renovables. Bueno, la nuclear también. Sí, sin embargo, vemos aquí cómo ha ido avanzando esto con el paso de los años. Y respecto a la pregunta del análisis de ciclo de vida, como en este caso estamos hablando de impactos ambientales, me estoy refiriendo específicamente a los impactos ambientales, al análisis, a la aplicación del análisis de ciclo de vida para la cuantificación de impactos ambientales. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir cuantificación? Quiere decir que vamos a dar un número, vamos a decir cuál es el impacto ambiental en determinada tipo de impacto, en determinada categoría de impacto de un proceso o de una actividad específica, ¿sí? De fabricación de un producto, de generación de energía, etcétera. Pero es importante que sepamos que esta perspectiva de ciclo de vida no solamente se aplica a los impactos ambientales, también se aplica al costo, que es el llamado life cycle costing, que es también el ciclo de vida, o sea, la aplicación del análisis de costos en todo el ciclo de vida, y también está el social life cycle, que es la aplicación del análisis de ciclo de vida a aspectos sociales. Sí tenemos que llegar en algún momento a unas cuantificaciones, a una cuantificación. ¿Por qué? Porque al final esto nos debe permitir comparar y decir, esta alternativa es mejor que otra. Sin embargo, en el caso se le llama el Social LCA, del ACV social, en el caso de la sede social, esa cuantificación definitivamente parte en muchos casos de aspectos cualitativos. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta y podemos continuar para continuar. Tú me dirás, Ana. Ah, ya están resueltas hasta ahora. Sí, y es interesante también saber que los tres juntos, el análisis de ciclo de vida ambiental, el social y el de costos, van conformando lo que luego conocemos como el análisis de sostenibilidad o el Overall Sustainability Assessment, ¿sí? Pero estamos ya integrando todo esto. En este caso vamos a continuar refiriéndonos al análisis de ciclo de vida ambiental, ¿vale? Entonces decía que tiene un enfoque sistémico y que se trata al final de la recopilación y evaluación de entradas y salidas de un sistema y que está desglosado por sus procesos en la forma de un sistema producto y, y que esto se hace pues a través de su ciclo de vida. Y que algo que es importante, que lo señalaba hace un rato, es que evita trasladar los impactos, bien sea de una fase a otra, de un proceso a otro, o de un lugar a otro, ¿sí? Son características fundamentales del análisis de ciclo de vida. Abarca pues entonces el sistema completo de procesos conectados y usualmente localizados en sitios diferentes, y se considera pues entonces una herramienta analítica que apoya la toma de decisiones. Ok, existen otras herramientas que no las traje el día de hoy a esta charla. Tenemos solamente unos minutos para esta charla, pero existen otras herramientas. Sin embargo, la perspectiva de ciclo de vida está considerada pues en esta metodología de análisis de ciclo de vida. Es importante que entendamos un poco sobre lo que son los impactos ambientales, ¿sí? Conceptos fundamentales para que pues podamos avanzar un poco más en la comprensión de los impactos ambientales de la energía. Y entonces voy a señalar en este momento que tenemos dos, digamos, definiciones que son importantes. ¿Qué es un aspecto ambiental y qué es el impacto ambiental? Vamos a relacionar el aspecto ambiental con una causa, con las causas, y a los impactos ambientales como el efecto, la consecuencia, ¿sí? Las causas, entonces, son esos elementos de las actividades, productos o servicios que interactúan con el ambiente. Entonces, si se da, me regreso a la anterior diapositiva, una emisión gaseosa, esa emisión gaseosa está interactuando con el ambiente. Al interactuar con el ambiente, que es la causa,
genera un impacto y el impacto es la contaminación del aire. Tenemos diferentes tipos de contaminación, pero en general del aire. Pero en general estamos hablando aquí de que se va a contaminar el aire y lo mismo va a pasar si se vierten aguas residuales, ¿sí? Con sustancias que obviamente contaminantes, va a contaminar el agua, si va a haber un consumo de recursos o si extraemos de los recursos naturales, minerales, por ejemplo, entonces vamos a agotar ese recurso, ¿sí? Y así, y si generamos residuos peligrosos, pues vamos a contaminar el suelo, el agua, el aire o cualquier compartimiento o, a donde lleguen estos residuos. Entonces vamos a ver estos como los elementos de las actividades que interactúan con el ambiente y vamos a ver ese impacto ambiental como el cambio que se da en el ambiente debido a esa interacción de los elementos y también ese cambio puede ser o adverso o beneficioso. Me adelanto un poco, pero en este caso, en esta primera parte vamos a hablar de los impactos ambientales de la energía. La mayoría los hemos planteado como impactos negativos. Sin embargo, cuando pasen a la segunda parte, vamos a hablar del impacto ambiental, ¿sí? De la eficiencia energética. La eficiencia energética como esa acción, ¿sí? Que podemos implementar para eh, reducir los impactos ambientales, evitarlos y por qué no para generar impactos beneficiosos también en el ambiente. Entonces, ya sabemos, pueden ser adversos o pueden ser beneficiosos. Algo que hay que Verónica, un entender momento, sobre por los favor, impactos ambientales, escribe, dale. perdona la interrupción. Andrés Aguirre nos escribe aquí, dice balance de materia y energía mayor, creo que hace referencia a eso, actividad sobre proceso, mayor impacto cuantitativo slash cualitativo igual ACV sobre producto o servicio. Fíjate Entonces, que no lo tenemos como una pregunta, pero pues estoy anotando allí que tenemos ese comentario. Bueno, yo no estoy segura si ellos pueden hablar, si tienen, si Luisa, tienen no audio. sé cuáles son, no sé Ujú, cuáles son los permisos. La profe, no, ellos no pueden hablar. Por lo que pasó en la ujú. primera clase, los micrófonos se desactivan. Repíteme De quién, acuerdo. ya lo vi, Andrés Aguirre, ¿sí? Aguirre Rincón. Rincón dice balance de materia y energía. Actividad, proceso, impacto cuantitativo, cualitativo, igual a CV, producto o servicio. Yo lo veo como un resumen de lo que estamos hablando, sí, más que una pregunta. Si quieres, Andrés nos escribe si hay alguna pregunta que quisiera resolver al respecto, ¿vale? Eh, Ana, si quieres también tú puedes abrir tu video para yo poderte ver para cuando quieras intervenir. ¿Te parece bien? Sí, de acuerdo. Vale, listo. Entonces, quería contarles que en el tema de impactos ambientales es importante que sepamos que esto se trata de una red de mecanismos ambientales que ocurren cuando estos aspectos ambientales se presentan, ¿sí? Y en este caso los aspectos ambientales están aquí representados en este esquema que es un poco explicativo como las emisiones, ¿sí? Y aquí podemos ver las conexiones son muchísimas más, esto es un ejemplo, cómo ellos se conectan y empiezan a generar, una vez están en los compartimientos ambientales, en el agua, en el aire y el suelo, esos impactos ambientales, ¿sí? Pero el impacto ambiental puede ser, miren, por ejemplo, el CO2, vamos a hablar más detalladamente del cambio climático y los gases de efecto invernadero. El CO2 es un gas de efecto invernadero que va a incrementar la fuerza radiativa, ¿sí? Y que ese es su impacto en la atmósfera, incrementar esa fuerza radiativa, ¿sí? Que ocasiona el desbalance radiativo en la atmósfera y luego entonces eso va a conducir sí, va a ocasionar un incremento en la temperatura atmosférica, ¿sí? Y luego este incremento va a ocasionar que haya un incremento en la temperatura del océano y luego esto va a ocasionar que haya un incremento en los niveles del mar, ¿sí?
Y al final, entonces, esto va a ocasionar que haya una pérdida de hábitat, que haya pérdida de cultivos inmaderables, que se presenten daños a la salud, a los humanos. Todo lo que ustedes están viendo aquí puede estar relacionado con eso que vimos inicialmente, que era el aspecto ambiental, como lo puede ser la emisión de un dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Por qué les cuento todo esto? Todo esto porque los impactos ambientales están en este trayecto, ¿sí? En esta, no sé si todos conocemos la palabra maraña de relaciones que pueden tener estos aspectos ambientales una vez están en la atmósfera. Entonces, la terminología y en lo que considera el análisis de ciclo de vida como metodología, reconocemos dos puntos de evaluación, ¿sí? Un primer punto de evaluación que es el punto medio y un segundo punto de evaluación que es el punto final, ¿sí? Este punto medio es de las cosas más difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque como puede ser aquí, puede ser acá, ¿sí? Y de hecho, todos los avances científicos y tecnológicos respecto a la evaluación cuantitativa de impactos ambientales están dados para identificar o trabajar con ese punto medio que tenemos la capacidad científica y tecnológica de cuantificar, ¿sí? Y entonces, de esa manera, para cada uno de los impactos ambientales existen metodologías de cálculo que definen puntos medios de evaluación, ¿sí? Y que esas metodologías de cálculo tratan de representar todas estos componentes de la evaluación, ¿sí? Y estas relaciones que hay entre los impactos, entre las emisiones, en este caso los aspectos ambientales y los posibles impactos ambientales que se pueden presentar. Entonces uno puede tener una metodología de evaluación que evalúa en este punto, otra metodología de evaluación que evalúa en otro punto, pero de eso se trata, digamos, los avances científicos al respecto. En el punto final también tenemos metodologías de evaluación, ¿sí? Y esas metodologías de evaluación, pues al final pretenden llegar hacia lo que es la afectación de las emisiones de estos aspectos ambientales en tres grandes áreas de protección, que es lo que nos interesa ya como sociedad, como seres humanos, como no solamente a los seres humanos, sino todo el sistema Tierra, donde ya involucramos todas las formas vivas, los seres vivos del planeta, que es la salud humana, la salud de los ecosistemas y obviamente el bienestar material. Entonces, entendiendo esto, vamos a hablar de algunos midpoint, de algunos puntos medios de evaluación que han sido establecidos en diferentes metodologías de evaluación, ¿sí? Entonces, estos flujos elementales, denominados así en la terminología del análisis de ciclo de vida, el reconocimiento pues, de estos flujos nos puede conducir a la evaluación en punto medio de categorías de impacto, ¿sí? O impactos ambientales como lo son el cambio climático, el agotamiento del ozono estratosférico, la toxicidad humana que puede ocasionar cáncer o que ocasiona cáncer, la toxicidad humana que no está relacionada con efectos cancerígenos y todos estos demás el resto de impactos ambientales que están listados aquí, la acidificación, la eutroficación terrestre, la eutroficación acuática, ¿sí? El uso del suelo, etcétera. Y como les decía, están relacionados con estas áreas de protección que son las que ya evaluamos en el punto final. ¿Sí? El punto medio entonces está orientado a los problemas y el punto final está orientado al daño que estos flujos elementales, aspectos ambientales, emisiones están ocasionando en el ambiente. A estas las llamamos categorías de impacto. No están aquí todas. Este es un ejemplo de las categorías de impacto que se pueden evaluar y tienen diferentes nombres dependiendo de las metodologías de evaluación. Estas categorías de impacto pues representan entonces esos impactos ambientales potenciales. Esta es una palabra muy importante en la terminología del análisis de ciclo de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son impactos potenciales que quiere decir que se pueden presentar en cualquier momento. No, con el análisis de ciclo de vida no cuantificamos el impacto ambiental que se va a presentar inmediatamente después de que se descargan o que se emiten los contaminantes al ambiente. Con el análisis de ciclo de vida cuantificamos el potencial impacto ambiental que se genera por haberlo descargado hoy en los próximos 100 años, ¿sí?
100 años es el tiempo, el horizonte de tiempo que usualmente se definen para este tipo de evaluaciones, pero también se han hecho análisis de ciclo de vida de 500 años y de menos de 100 años. Sin embargo, el periodo de tiempo, el horizonte de tiempo de evaluación que usualmente se utiliza son 100 años y el análisis, el resultado agrega todas esos impactos ambientales que se pueden presentar en ese horizonte de tiempo. Bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de esos impactos ambientales y la energía, primero desde un punto de vista cualitativo, ¿sí? Dijimos antes que el panorama energético a nivel global y a nivel de Latinoamérica nos plantea un suministro de energía principalmente basado en combustibles fósiles. Dijimos carbón, dijimos petróleo y dijimos carbón, petróleo, ay, dijimos carbón, petróleo y bueno, principalmente carbón y petróleo. Bueno, entonces, y gas natural, gracias, sí. Y entonces, ¿qué tenemos cuando se llevan a cabo los procesos de combustión de estos combustibles fósiles? ¿Sí? Entonces, sobre todo el carbón, del diésel, del petróleo, la generación de material particulado, ¿sí? Voy a regresarme aquí un poco para mostrarles en qué categoría de impacto estaría esto aquí. Aquí tenemos uno que se llama Respiratory Inorganics, ¿sí? Entonces, esa generación de material particulado, la generación de óxidos de azufre en el proceso de combustión, de óxidos de nitrógeno, ¿sí? De compuestos orgánicos volátiles que usualmente están conformados por hidrocarburos no quemados y de metales pesados como pueden ser el mercurio. Si nos vamos acá a esto, vemos que el SO2 y el NOx están relacionados, ¿sí? Con contaminación, por supuesto, atmosférica, en el caso de los NOx con el agotamiento, con la formación de ozono troposférico, porque es un contaminante que promueve la formación del ozono troposférico. Entonces, aquí vamos a tener, en este caso, pues este tipo de relaciones. La que estaba mostrando en este caso es esta, la formación del ozono a partir del NOx y de episodios de smog fotoquímico y el incremento, por supuesto, de estas concentraciones en la troposfera. Bien, entonces, si ya nos vamos, bueno, a otros tipos de impactos ambientales, entonces también impactos ambientales y a la salud humana, entonces también algunos de estos contaminantes, por ejemplo, el mercurio y algunos compuestos orgánicos volátiles, como los BTX, están relacionados con la sí, o sea, con que pueden asociarse con enfermedades como cáncer, ¿sí? El material particulado con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Entonces, estamos viendo pues que allí hay un tema de toxicidad humana, que es otro de los impactos que podemos evaluar. Bueno, se estima que esa contaminación del aire ambiente fue responsable de muertes prematuras de alrededor de 3.6 millones de muertes prematuras en 2019 y que eso está relacionado principalmente pues con la energía fósil que hace parte de esta matriz energética a nivel global y local. En diferentes regiones del mundo. Aquí hay un ejemplo, en la India, por ejemplo, la exposición de material particulado de 2.5 causó aproximadamente 100.000 muertes prematuras anualmente en los últimos años. Por acá, si ya hablamos de impactos sobre el agua y el suelo, entonces el consumo de agua es un hecho en las hidroeléctricas, por ejemplo, también en las termoeléctricas para procesos de enfriamiento. También tenemos, por ejemplo, en el caso de la contaminación del agua por derrames de petróleo, ¿sí? Escorrentías de minas de carbón, liberación térmica también que afecta a cuerpos hídricos, es decir, agua con altas temperaturas y plantas de carbón también que generan lixiviados con metales pesados como arsénico, selenio, mercurio. En el uso del suelo también tenemos impactos, entonces grandes extensiones en biomasas y algunas energías renovables como la solar a gran escala, ¿sí? También la fragmentación de hábitats por hidroeléctricas y líneas de transmisión. Todos estos son impactos ambientales relacionados con la energía. Quisiera parar un poco aquí en el tema de las biomasas. En este caso, vamos a referirnos, si vamos a hablar de una energía
renovable, sostenible a la biomasa, a la energía generada por biomasas residuales, ¿sí? Ya que la generación primaria con biomasas pues tiene algunos otros impactos ambientales muy importantes debido a la competencia con los alimentos y la afectación de la seguridad alimentaria. Bien, si ya hablamos de residuos, materiales críticos e impactos indirectos, entonces vemos que en los residuos podemos tener residuos peligrosos en los mismos procesos de combustión, como son las cenizas, ¿sí? Que reconocemos como cenizas volantes porque tienen un peso y un tamaño suficiente para ser arrastradas por el aire, ¿sí? Y también las mismas escorias de combustión cuando ellas no se gestionan adecuadamente, principalmente del carbón. ¿Sí? En el caso del combustible nuclear que ya está gastado, pues sabemos que requiere un almacenamiento geológico profundo y que estamos también agotando en este caso unos recursos abióticos. También tenemos que, en el caso de la energía fotovoltaica, por ejemplo, esta fuente depende de la presencia de metales o de la existencia de metales como litio, cobalto, eh, también la energía nuclear de uranio, ¿sí? Todos estas sustancias, pues son, siempre lo he dicho en mis clases, y nosotros vinimos con un planeta que tiene un stock, ¿sí? Como si tuviéramos una bodega en la casa con una cantidad limitada de algo. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que aún no hemos llegado a agotar completamente estos recursos abióticos, estos metales, minerales, no quiere decir que ellos no sean finitos. Entonces, siempre vamos a tener allí un conflicto ambiental con la presión que se ejerce sobre el recurso natural por el agotamiento de estos recursos abióticos. Extracción intensiva, bueno, conflictos socioambientales, degradación ecológica, huella hídrica, y tenemos también los impactos indirectos, que ya sabemos que los llamamos indirectos, pero que cuando cuantificamos bajo una perspectiva de ciclo de vida, ellos hacen parte precisamente de ese sistema. Y son emisiones asociadas a construcción, a transporte, a mantenimiento y a disposición final de esas infraestructuras energéticas, que cuando se cuantifican en un análisis bajo una perspectiva de ciclo de vida, pueden llegar a representar hasta el 20% de esos impactos ambientales. ¿Cómo vamos, Ana? ¿Preguntitas? ¿Hay preguntas? Ah, vale. Entonces No, bueno, vamos. aquí acaban de escribir algo sobre a qué se refiere con recursos abióticos. Ah, vale, claro que Eh, sí. Listo. Ahí No, nos ya. toca devolvernos un poquito, recordemos el colegio. Sí, sí, sí. Recursos bióticos, pues son los que tienen vida, ¿sí? Todos los seres vivos. Pero los recursos abióticos, entonces son los minerales, ¿sí? Los metales, el mismo aire, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de los metales que se requieren para la fabricación de paneles fotovoltaicos, esos son recursos abióticos, ¿vale? Y uno de los impactos ambientales con los cuales podemos evaluar ese agotamiento, esa extracción de estos minerales, se llama agotamiento de recursos abióticos. Bien, ok. Entonces, bien, vamos aquí como a relacionar las fuentes energéticas, los diferentes tipos de fuentes energéticas con contaminantes y a su vez con impactos ambientales. Seguimos en esta asociación. Entonces vimos al carbón con el dióxido de carbono, con el dióxido de azufre, con los óxidos de nitrógeno, el material particulado, los metales pesados, habíamos dicho mercurio, también arsénico, también plomo, ¿cierto? ¿Y esto con qué se va a relacionar? Con impactos ambientales como cambio climático, el dióxido de carbono, el SO2 con lluvia ácida, ¿sí? Los NOx, como lo decía anteriormente, con el smog fotoquímico, la formación de ozono troposférico, y estos metales con la toxicidad para humanos, ecosistemas, daños neurológicos, etcétera. El petróleo, entonces, y así. Tenemos también, son muy similares a los del carbón, entonces CO2, los óxidos de nitrógeno. Aquí sumamos también los compuestos orgánicos volátiles que también los tenemos como un resultado de combustión incompleta en el carbón, en el gas natural. Y bueno, estos estarán también relacionados con todas estos impactos ambientales. Bien, la biomasa. Pregunta, Verónica. Ajá. Aquí la estoy viendo Nos de dice, Linda.
Linda, Daniela, sí. Ujú. ¿Qué Sé qué impactos impactos? Dale. directos e indirectos hay en la ejecución de proyectos específicos de eficiencia energética, cambios de neveras, cambio de aires acondicionados, cambio de ventanerías, modificación de las edificaciones, etcétera, y cómo se puede mitigar este Sí, impacto. sí. Fíjese que precisamente, si nos dan tiempo, creo que voy a abordar algo de esto más adelante y definitivamente lo van a abordar con mi colega Ana, porque con ella van a revisar el tema al menos de huella de carbono. Ana, ¿me confirmas? Y allí van a hablar de emisiones directas e indirectas, ¿cierto, Ana? Sí, bueno, Sí, vamos, ujú, vamos a hablar de ese tema y vamos a mirar, espero que no se me olvide, Linda, si se me olvida algunos elementos muy ujú, específicos que hablas con esto de los cambios de neveras y aires acondicionados que exacto. tienen varias líneas para Sí, esa evaluación. voy a anticipar algo. Eh, Cuando estamos evaluando ambientalmente un sistema, eh, estamos obligados a definir ese alcance de la evaluación, que fue algo como lo que les comenté acá. Les dije, es importante definirlo. Es o de la cuna a la puerta, o es de la cuna a la tumba, o es de la cuna a la cuna. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y todos son análisis que se aceptan dentro del concepto de análisis de ciclo de vida, siempre que se sea transparente en cuál es ese alcance de la evaluación, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Cuando estamos evaluando todo lo que están mencionando allí, cambio de neveras, cambio de aires acondicionados, cambio de ventanerías, ¿sí? Voy a llegar hasta allí porque lo de las edificaciones tiene algo más. Estas reposiciones, un término como más formal de ingeniería, estas reposiciones las podemos tomar e incluir en el análisis de ciclo de vida, trayéndonos a su vez el ciclo de vida de cada uno de estos elementos, ¿sí? Que se van a reponer. Entonces yo puedo tener el ciclo de vida del aire acondicionado, el ciclo de vida de las ventanas que se fabricaron. ¿Y qué significa eso? Que si se fabricó una ventana, hubo una etapa de producto, ¿sí? Esa etapa de producto implicó la extracción de materias primas, ¿sí? Que luego en esa etapa de producto se procesaron esas materias primas, luego se construyó, luego se usó, ¿sí? Luego necesito disponer esas ventanas. Luego necesito, y cuando lo disponga, quizás si logro recuperar o aprovechar esos materiales y reincorporarlos a procesos productivos, voy a tener beneficios y cargas ambientales, ¿sí? Si lo logro recuperar o aprovechar, voy a tener beneficios ambientales. Y si no, voy a tener cargas ambientales de esa gestión de ese residuo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo solucionan desde el punto de vista técnico? Realmente no pensé que fuéramos a profundizar y creo que ya no tengo tanto tiempo en este tema, en lo metodológico del análisis de ciclo de vida, pero en este caso nos apoyamos de bases de datos, ¿sí? Que, que se han venido construyendo con mucho esfuerzo en diferentes contextos del mundo, ¿sí? Para poder tener una contabilidad de ese inventario de emisiones, ¿sí? Es el inventario de ciclo de vida de todos estos elementos que en algún momento dado podemos necesitar incorporar a nuestro análisis. Pero allí hay que tener un cuidado muy, muy grande y es que existen bases de datos, por ejemplo, de una nevera, ustedes me dicen, o del aire acondicionado con tipo tal, con esta tecnología, etcétera. Entonces voy y busco la base de datos que me trae todos los impactos ambientales, pero tengo que ser juiciosa e ir a investigar exactamente qué está arrastrando esa base de datos, qué me está trayendo, cuál es el inventario de ciclo de vida que me trae de cada una de las emisiones, de cada uno de los aspectos ambientales relacionados. ¿Por qué? Porque puede ser que solamente me traiga la fase de fabricación en planta, ¿sí? Es decir, la energía utilizada para la fabricación de la nevera, pero que no me traiga la fase de extracción. Entonces, ¿a qué estaríamos obligados allí? A reportar en el análisis de ciclo de vida ese alcance y decir que se incluye la nevera, pero que la nevera no incluye la fase de extracción de los elementos o de las materias primas utilizadas para su fabricación. Pero se puede incorporar todo esto.
Dejé un poco el tema de edificaciones. Con este tema yo he trabajado y es bastante interesante. ¿Por qué? Porque las edificaciones tienen una vida útil, ¿sí? Y esa vida útil es general para la estructura de la edificación. Uno puede decir, bueno, un edificio realmente puede tener una vida útil de alrededor de 70 años, por decir algo, ¿sí? Pero resulta que el edificio puede tener partes en vidrio, en madera, plástica, en madera, madera natural, etcétera, que se van deteriorando. Entonces, todo eso, esas reposiciones, también tenemos que tenerlas en cuenta en el análisis de ciclo de vida. Y la edificación en algún momento va a tener o un desmantelamiento o de construcción o una demolición y se convertirá en residuos. Entonces, todo eso es posible incorporarlo dentro del análisis de ciclo de vida. Esa sería como la respuesta. Bien, entonces, dijimos que tenemos todos los tipos de energía. La hidroeléctrica, por ejemplo, no tenemos unas emisiones de contaminantes directos al aire eh, que, que, se consideren una preocupación. Sin embargo, tenemos otras preocupaciones: la alteración de ecosistemas acuáticos, pérdida de biodiversidad, emisiones de metano por procesos de no sé si se dice embalsamiento, sí, por procesos de estancamiento de agua y todo lo que sucede, digamos, en el ventos de la fuente que se está estancando, ¿sí? En la energía fotovoltaica, emisiones en fabricación de paneles, los residuos de los paneles y el uso de los metales, ¿sí? Que son los recursos abióticos. Entonces, esas preocupaciones ambientales están dadas para la energía solar, principalmente en impactos ambientales como la acidificación, la ecotoxicidad por producción en la producción de paneles, la energía eólica, entonces el consumo de recursos minerales para poder fabricar esos, digamos, toda esa infraestructura, la hidroenergía, ya dijimos, la pérdida de biodiversidad, las emisiones biogénicas de metano, y la energía de biomasa, dijimos que también la competencia con los alimentos y el uso intensivo del suelo y del agua, siempre que la energía de biomasa sea de biomasas residuales, es decir, de residuos de biomasa, entonces no nos vamos a preocupar por la competencia con los alimentos. ¿Esto a qué nos lleva? Y es una primera conclusión, ¿sí? Es un hecho que el cambio climático es el desafío ambiental que nos tocó vivir a las generaciones que estamos en este momento en el planeta, que es el impacto ambiental más apremiante que tenemos, porque definitivamente la supervivencia y la sostenibilidad del sistema Tierra depende enormemente de que nosotros logremos mitigar este cambio climático. Sin embargo, las decisiones frente a la energía, ¿sí? No deben basarse simplemente en el cambio climático, sino que deben considerar impactos múltiples, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es que es un hecho que tenemos muchos más impactos que el cambio climático. ¿Hay alguna pregunta, Ana? Pensé que estabas levantando Pregunta, la mano. no, preguntaron por software libre para hacer el análisis del ciclo de vida. Ah, Les pegué el link de OpenLCA ujú. como Sí, una de las alternativas y dice Jocelyn, ¿qué criterios deberíamos considerar para priorizar el ACV en empresas de gran tamaño con diferentes procesos productivos? Pone producción de agua potable, slash residual, distribución sí, de energía y los propios de soporte empresarial. sí. Vale, como les decía, no esperaba profundizar tanto metodológicamente en el análisis de ciclo de vida. Eh, Sin embargo, eh, entre las diferentes formas como podemos aplicar el análisis de ciclo de vida, tenemos que podemos hacerlo basado en el análisis de productos, ¿sí? Es decir, que vamos a analizar qué producto tiene el mejor desempeño ambiental eh, entre diferentes alternativas de productos, o podemos hacer un análisis de ciclo de vida de la organización. Ambos son factibles, ¿sí? Eso, ¿dónde se define? Se define en la primera fase del análisis de ciclo de vida, que se llama la definición del objetivo y el alcance, ¿sí? Si mi objetivo es conocer el análisis de ciclo de vida de la organización, entonces voy a tener que enfocarme en todos los procesos que se llevan a cabo en la organización. Pero si mi objetivo es evaluar
los impactos ambientales de un producto frente a otro, porque estoy tomando una decisión de qué producto es ambientalmente más racional o tiene un mejor desempeño ambiental, pues entonces el alcance de ese objetivo del análisis de ciclo de vida estará enfocado en el producto. También podemos evaluar servicios, entonces organizaciones, productos, servicios, ¿sí? Esto es lo que podemos hacer, pero va a depender de cuál es el objetivo de la evaluación. ¿De acuerdo? Si en esa organización se produce determinado producto y quiere saber cuál es el impacto ambiental de ese producto, entonces se considerará en el sistema producto solamente los procesos que se relacionan con la fabricación, comercialización, distribución, etcétera, de ese producto. ¿Vale? Bueno, también pueden decir si es cradle to gate, cradle to cradle o cradle, o sea, pueden decidir hasta dónde lo llevan. Bien. Entonces, continuemos acá. Aquí les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Voy a dar dos ejemplos. Traje dos ejemplos que me parecieron interesantes. Sin embargo, pues pueden haber muchos más ejemplos que podamos compartir después si hay otra oportunidad. Sin embargo, aquí vamos a hablar de lo que son las emisiones, por ejemplo, de NOx, que son óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre y de gases de efecto invernadero. ¿Por qué en este caso hicieron esta evaluación enfocada en esos tres gases o en esas tres emisiones? Porque ellas representan una alta contribución en las emisiones, o sea, el sector energético representa, o la generación en sí de la electricidad, representa una alta contribución de las emisiones de estos gases que acabo de mencionar a nivel global, en las proporciones que ven allí, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron en este caso estos autores? ¿Sí? Aquí podemos ver que es el análisis de ciclo de vida de tecnologías de generación de electricidad, con el objetivo de proporcionar una visión general y sistemática de las emisiones importantes de las tecnologías de generación de electricidad, pues hicieron una revisión crítica de estudios, de 167 estudios de análisis de ciclo de vida de generación de energía eléctrica, ¿sí? Encontrando que las fuentes que habían evaluado estos 167 estudios fueron carbón, lignita, gas natural, petróleo, nuclear, energía nuclear, biomasas hidroeléctricas, hidroenergía, solar y eólica y otras, ¿vale? Aquí vamos, para ir más rápido, enfoquémonos en las que ya vimos en el panorama energético mundial, que son, digamos, las más representativas, que son el carbón, el gas natural, ¿sí? El petróleo y las renovables como la energía solar, la energía eólica y la hidroeléctrica. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos establecieron un sistema producto, ¿sí? Un alcance de un sistema producto para evaluar estas tres fases que estoy diciendo, que escribí aquí, que estoy mostrando aquí. Una fase, el suministro del combustible, que va desde la extracción del combustible hasta la entrada a la planta, ¿sí? Hasta la entrada de la planta de generación. Segunda fase, operación de la planta, que incluye operación, mantenimiento y la eliminación de residuos. Y la infraestructura, ¿sí? Que es la puesta en servicio de la infraestructura, la pregunta que hacía ahora, creo que era, la compañera, puesta en servicio y desmantelamiento, es decir, aquí están considerando que la infraestructura termina su vida útil. Esto es importante por lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Y es que estas evaluaciones se hacen para horizontes de tiempo, usualmente de 100 años, y en ese horizonte de tiempo se espera el desmantelamiento de esa infraestructura. Ustedes dirán, profe, pues por allá en Europa hay edificios que tienen 1500 años. Pues sí, la verdad no sé cuánto tienen, pero muy, muy antiguos, ¿sí? Pues sí, pero digamos que estamos hablando de construcciones modernas donde se está esperando pues un desmantelamiento de ellas en un horizonte de tiempo. Bien, entonces quiero que vean aquí, voy a tratar de ampliar esto para que entendamos que estas son las tres fases y el total de los impactos ambientales.
En este caso, bueno, ellos están dándolo como resultado de la agregación de las emisiones de cada uno de los contaminantes, de las sustancias, ¿sí? Y para que simplemente entendamos cuál puede ser la diferencia entre la energía, la electricidad generada a partir de combustibles fósiles y la generada a partir de fuentes renovables y energía nuclear, ¿sí? En esta línea tenemos a las emisiones de dióxido de carbono equivalentes, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que para las emisiones de dióxido de carbono equivalente, la fase de operación, lo que es la operación de la planta, es muy relevante en las emisiones de gases de efecto invernadero. Para la nuclear y las renovables no es tanto, ¿sí? Fíjense aquí. Para la nuclear y las renovables, pues se ve un mayor impacto o una mayor emisión de dióxido de carbono equivalente en la primera fase, que es la provisión, ¿sí? Y en la última fase, que es en la de infraestructura, ¿de acuerdo? Pero aquí en la fósil es la operación de la planta. Lo mismo en la fósil para el NOx y para las emisiones de CO2, y es apenas obvio porque ocurren procesos de combustión donde se generan estas sustancias. Bien, y acá vemos entonces que en el caso de las fuentes renovables y de la energía nuclear, las mayores emisiones están entonces en la infraestructura, ¿sí? Y en la fase, bueno, sobre todo en la infraestructura. Como recuerden que este es el compendio de los resultados de varios estudios, pues vamos a notar unas amplias dispersiones de datos. Sin embargo, pues la dispersión de los datos nos está mostrando esa tendencia, ¿de acuerdo? Y al final lo que vemos es que podrían tener impactos, por ejemplo, relacionados con las emisiones de dióxido de carbono muy similares, porque fíjense que tenemos en esta franja, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos que ver las escalas de los ejes verticales. Sin embargo, entonces vemos que tenemos una mayor emisión de dióxido de carbono, en este caso, pues por supuesto, en los procesos de generación de energía eléctrica fósil, pero que también no son irrelevantes pues para las otras fuentes de emisión. Entonces, digamos que allí tenemos una primera conclusión, y es que estas emisiones directas de la operación de las plantas representaron la mayor parte de las emisiones de ciclo de vida en estas tecnologías fósiles, de combustibles fósiles, mientras que el suministro de combustible representó la mayor contribución para las tecnologías de biomasa y también para la energía nuclear, ¿sí? Las infraestructuras tuvieron el mayor impacto en el caso de las energías renovables. Entonces, ¿esto qué nos está mostrando? Que cuando hablamos de energías renovables, ¿sí? Tenemos una preocupación definitivamente por la infraestructura, toda lo que tenemos que construir para poder utilizar estas energías renovables, ¿sí? Estos datos indicaron que las tres fases deberían incluirse para mayor exhaustividad y evitar la transferencia de problemas. Ana, voy hasta las 8, ¿cierto? ¿Me confirmas? Vale, vamos a avanzar más rápido. Este es un segundo estudio que ya lo quise traer desde el punto de vista de el uso de esos minerales, de esos metales como recursos abióticos de las diferentes tecnologías. Aquí en este estudio, que se llama Metal Requirements for Low Carbon Power Generation, en este estudio ellos pues evaluaron varias tecnologías, incluso combinación de tecnologías. Pero nuevamente les pido que nos centremos en lo que es carbón, petróleo, la nuclear, la hidroeléctrica, la de biomasa, ¿sí? Solar, eólica. Y aquí podemos ver cómo, por supuesto, pues comparado con la fuente, el carbón, que es una fuente fósil. Entonces, el caso de las emisiones de dióxido de carbono equivalente, que también las evaluaron y están presentadas con un indicador respecto al kilovatio hora generado, entonces son mayores para el carbón, para esa generación de energía a partir del carbón, y para el gas natural y para el petróleo, ¿cierto? Y que, por supuesto, las energías renovables pues tienen un muy bajo impacto, ¿sí? En las emisiones de este dióxido de carbono. Sin embargo, cuando ya
evaluamos el comportamiento del consumo de minerales de estas tecnologías, pues vamos a encontrar que la energía solar, la eólica, ¿sí? La misma energía hidroeléctrica y de biomasas, pues tienen un consumo mayor, ¿sí? De minerales como uranio, el uranio sobre todo de la energía nuclear, plata, molibdeno, estaño, zinc, cobre, aluminio, níquel, y que nos están mostrando que en la etapa de producción de la electricidad, estas tecnologías no fósiles son muy eficaces para reducir, por supuesto, las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Sin embargo, pues requieren un mayor uso de metales que las tecnologías fósiles, es decir, a la hora de evaluar los impactos ambientales, van a tener un mayor impacto en el consumo de estos recursos abióticos. Entonces, por lo tanto, la transición a una generación de energía baja en carbono, pues también requiere una ampliación sustancial de esa minería de metales, ¿sí? Requeridos. Yo trabajo también con el tema de residuos y, por ejemplo, en este momento nosotros sabemos que, bueno, la escasez que tenemos ya de algunos de estos metales, sin embargo, también es claro, y ese es un mensaje que siempre me gusta dar, que en los residuos tenemos unas fuentes importantes de muchos de estos metales, ¿sí? Entonces es como un cambio también en la mentalidad, porque la minería en este momento no solamente la podemos hacer en el suelo, en esos compartimientos ambientales, como son el suelo y el agua, sino que también podemos tener una minería a partir de los residuos. Pero les quiero mostrar esto como para que entendamos que no es blanco y negro, ¿sí? El tema de las energías y las diferentes fuentes. Sin embargo, esto nos lleva, ¿sí? A reflexionar sobre la necesidad que hay de desarrollo de otras, de nuevas fuentes de energía renovables que precisamente trabajen en la minimización de todos estos impactos ambientales, no solo el impacto ambiental del cambio climático, sino que el foco también esté puesto en los otros impactos ambientales que bien estamos confirmando que también son relevantes a la hora de tomar estas decisiones. Bien, ya para terminar voy a hacer una pequeña introducción al tema de cambio climático porque sé que mi colega la profesora Ana ya les va a hablar con mucho más detalle de esto, pero simplemente para dar este contexto global de por qué es importante el cambio climático en la energía. Recuerden que el mensaje no es que no sea importante, es muy importante. Y es tan importante porque fíjense que se asocia con cerca de más del 70% la energía, ¿sí? En diferentes sectores, en el sector industrial, en el transporte, en los edificios, su uso. Se asocia con más del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no es un problema menor, de hecho es uno de los problemas más grandes que tenemos. Y aquí podemos ver el comportamiento de esas emisiones de dióxido de carbono asociadas con la energía, ¿sí? Emisiones globales, totales, y emisiones per cápita. Allí podemos ver cómo también las diferentes regiones están participando en estas emisiones de dióxido de carbono. Un China que desde el punto de vista del valor absoluto es el que más está aportando, ¿sí? Pero que per cápita, ya considerando pues toda su población, etcétera, entonces vemos que no es la más alta, ¿sí? Un Estados Unidos que está aquí como segundo, creo que ese es Estados Unidos, sí, y un per cápita que es muy alto, ¿sí? Entonces, vemos que hay muchas acciones para tomar al respecto y que necesitamos conocer sobre esto. Aquí, este comportamiento siempre muy necesario para tomar conciencia de qué es lo que ha estado pasando desde el año 1900, ¿sí? Y es que hemos estado incrementando estas emisiones de dióxido de carbono a tal punto que tenemos este comportamiento que no parece que fuera a decrecer, ¿sí? Estamos cada vez aumentando estas emisiones y que estas emisiones pues principalmente son debidas a esos combustibles fósiles. Aquí podemos ver el carbón, el petróleo, el gas natural, ¿sí? Son los que más están aportando a esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y nuevamente, pues los países, perdón, las diferentes regiones, cómo aportan a esto.
Entonces, creo que te dejo mejor este tema, Ana. Yo supongo que tú lo tienes allá desarrollado, que son los principales gases de efecto invernadero, los potenciales de Sí. calentamiento global. Bueno, solamente quisiera terminar ya con unos apuntes sobre lo que es la eficiencia energética, que ya lo van a trabajar en detalle con Ana, y es por qué es tan importante trabajar en eficiencia energética. Definitivamente está reconocido de diferentes maneras por todos los medios, que es una de las formas más costo efectivas y rápidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Reducir el consumo de recursos, mejorar la competitividad industrial. Esto es un hecho, ¿vale? Eh, pero ¿qué quisiera dejar como claro? Esta eficiencia energética, yo noto que usualmente la preocupación es ser eficientes sobre las fuentes fósiles, sobre las fuentes no renovables. Por todo lo anterior que acabamos de analizar y de aprender, eh, relacionado con los impactos ambientales de la energía, que nos quede claro a todos, sería uno de mis grandes objetivos del día de hoy, y es que la eficiencia energética la necesitamos para todas las fuentes de energía. Es decir, si tenemos planes de transición a energías renovables, ¿sí? Y por el hecho de que ya hicimos una transición o estamos haciendo una transición a energías renovables, definimos o pensamos que no es necesaria la eficiencia energética, estamos equivocados, ¿de acuerdo? Porque la eficiencia energética es fundamental como estrategia, como acción para todas las energías, para todos los tipos de energía. Aquí tenemos datos como que se desperdicia más del 30% de la energía globalmente por ineficiencias. Esta energía no es energía fósil solamente, es energía generada de todas las fuentes, ¿sí? En países en desarrollo estas pérdidas pueden ser mayores. La eficiencia podría evitar, bueno, hasta 9.8 gigatoneladas de dióxido de carbono al año, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, ejemplos de eficiencia energética, no sé también si las verán con mi colega, pero podemos tener motores más eficientes, cambios de iluminación, cierto, aislamientos térmicos en edificaciones para disminuir el consumo de calefacción y refrigeración. Como dato curioso, ese incremento de energía que se ha visto en los últimos años, que del 23 al 24, dijimos que era del 4% a nivel global. Ese incremento principalmente se ha encontrado que es para manejos de temperaturas en interiores, es decir, enfriamientos y calentamientos, acondicionamientos de espacios por el mismo efecto del cambio climático. ¿Sí? Tenemos mucho más calor, tenemos mucho más frío en los diferentes contextos, entonces utilizamos más calefacción y más aires acondicionados. Por lo tanto, entonces ese aislamiento térmico de las edificaciones es una de las estrategias, ¿sí? Fundamentales para la eficiencia energética y, por supuesto, la cogeneración industrial. Eh, Creo que Espérate voy que a parar un allí, momento, por favor. ¿vale? Sí, entonces voy a leerte porque creo que se podrían responder algunas cosas condensadas. Dice Ujú. Harrison, según tu experiencia, ¿cuál es la tecnología para generar electricidad que genere un menor impacto ambiental con base al ACV? Dice Sí. William, para que Ujú, allí, entonces, ¿cuáles son los ujú. principales impactos ambientales identificados en el análisis del ciclo de vida de los procesos de cogeneración, especialmente en términos de Ujú. emisiones atmosféricas y uso de recursos naturales y cómo podrían mitigarse? Vale. Y vamos a ver aquí, que creo que podría unirse aquí en algunos porque puede estar muy relacionado con el otro comentario. Dice entonces, Ujú, desde esta perspectiva, un panel solar que para poder fabricarlo requerirá sus células fotovoltaicas que son ujú. obtenidas del silicio compuesto que para obtenerlo tendrá un impacto en el entorno y no podría considerarse como una energía limpia si lo vemos desde la CB. ¿O cuál es tu Ujú. perspectiva de lo mencionado? Creo que Sí, ahí podría estar relacionado. Vamos a sí. mirar con esas, creo que podrías. Son unas eh, súper preguntas realmente muy interesantes y me da la oportunidad para contarles, entre todas las maravillas que les conté del análisis de ciclo de vida, ¿sí? Eh, les
no les conté una de sus desventajas. Dijimos que evita trasladar impactos y que de una fase a otra o de un lugar a otro, ¿cierto? Dijimos muchas maravillas. Hay un problema aquí al final de la evaluación. Fíjense que no les mostré un estudio completo donde ya fuéramos hacia el impacto ambiental, porque definitivamente el tiempo que teníamos era muy corto. Pero vamos a tener al final unos indicadores, se llaman así, indicadores de categoría de los impactos ambientales, ¿sí? Y si yo evalué todos estos impactos ambientales, 3, 6, 9, 12, no me dejen equivocar, 15, bueno, 16 impactos ambientales, voy a tener 16 indicadores, ¿de acuerdo? Y este es uno de los grandes, digamos, retos que tiene la aplicación de la metodología. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor alternativa? En este caso, ¿cuál es entonces el mejor tipo, el sistema con menores impactos ambientales? ¿Sí? Esto ya pasa por otra fase del proceso de toma de decisiones y va a depender incluso del interés que tengan los actores involucrados en el ejercicio. ¿Sí? Ustedes van a decir, toda esa cuantificación para luego volver esto un tema subjetivo. La subjetividad se va bajando un poco con la aplicación de algunas metodologías que existen, por ejemplo, la integración del análisis de ciclo de vida con metodologías de análisis multicriterio, ¿sí? Que no sé si están familiarizados con ellos, pero son múltiples metodologías de análisis multicriterio. Pero entonces al final sí hay una necesidad, ¿sí? De ponderar estos resultados, ¿de acuerdo? Ponderarlos. Alguna vez hice una evaluación, un análisis de ciclo de vida. Yo estaba muy preocupada por el resultado que me iba a dar porque eh, pensé que iba a tener unos resultados bien dispares para cada uno, para todas las categorías de impacto y no estaba fácil la decisión. Y resulta que cuando ya obtuve el resultado, hubo un escenario que resultó el mejor en todos. Yo dije, esto está muy interesante, porque si yo ya encuentro ese escenario que es mejor en todas las categorías de impacto evaluadas, pues no tengo absolutamente ninguna duda que ese escenario es mejor. Pero cuando no es así, tenemos que acudir a otras metodologías donde lo usual en este tipo de procesos es involucrar metodologías de análisis multicriterio. ¿Sí? Ese es un punto. Luego la otra pregunta bueno, entonces como la primera pregunta fue, según mi experiencia, entonces, ¿cuál es la mejor? Entonces la respuesta queda condicionada a lo que acabo de decir. Todo va a depender de cuál es el objetivo, ¿sí? Que se pretende resolver. Sin embargo, sí que les quede claro que para el caso de la pregunta de los paneles fotovoltaicos, el impacto ambiental de ese panel fotovoltaico que se produce a partir de esos recursos que escasean y su relevancia va a depender del nivel de escasez de ese material, ¿sí? Y va a depender de la fuente de esa materia prima, porque nuevamente regreso a los residuos. Si la fuente de esa materia prima son residuos, ténganlo por seguro que el impacto ambiental va a ser menor. Entonces, eso viabiliza la, el desempeño ambiental de esa tecnología, llámese como se llame la tecnología. ¿Sí? Entonces, es todo esto lo que tengo para decirles. No sé si, creo que ya no tenemos más sesiones, pero noto que hubo un gran interés sobre esto. ¿Sí? Y definitivamente, pues es un tema que tenemos mucho de qué hablar. ¿Sí? Hablaba también alguien sobre la cogeneración, por supuesto, los procesos de cogeneración de por sí ya tienen unas ventajas, unos aspectos muy positivos, y es el aprovechamiento de esa energía generada en diferentes procesos, ¿cierto? Entonces ya allí entra digamos, con un aspecto positivo y ya entra ganando pues en la evaluación en algunas categorías de impacto. Entonces la cogeneración siempre va a tener un impacto positivo, ¿vale?
¿Alguna otra pregunta o algo que quieran decir sobre lo que acabé de mencionar? Vale, Jocelyn. Ok, muchas gracias. Sí, quería contarles también, por ejemplo, yo también trabajé en el desarrollo de una metodología precisamente para esa fase de toma de decisión después de que se tienen varios indicadores. La trabajé con un método de inteligencia artificial eh, de fusificación, que también se utiliza para ese tipo de problemas, cuando ya tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Bien, Ana, yo creo que por ahora yo ya he terminado, a no ser que tengan otras preguntas, y creo que ya debes empezar. Hay unos comentarios, pero digamos como preguntas, ¿no? Hay los comentarios de hay que ver el ingreso de la energía nuclear en la matriz energética, que ya se está revisando la regulación en el país. Y Ujú. por otro lado, pues te dan las gracias por tu presentación. Vale, no, con muchísimo gusto y estamos para colaborarles con sus inquietudes. Allí, qué pena, no puse mi correo electrónico, pero es el B de vaca, Mansi, mi apellido, arroba UAO, el nombre de la universidad.edu.co, para cualquier inquietud, ¿vale? Muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir, Ana. ¿Listo? De acuerdo, Verónica, muchas gracias. Si quieres, escríbeles el correo Ah, sí, en el chat para que quede claro para todo el grupo. De acuerdo, bueno, entonces permítame, eh, les voy a compartir ahora. De acuerdo. Entonces, vamos a ir a la siguiente parte. Por favor, me confirman con los pulgares arriba si me están oyendo bien y si están viendo mi presentación. Muchísimas gracias. te puedo decir que Bueno, todo ok, entonces, Ana. listo. Entonces, vamos a hablar ahora de eh, esa parte de la huella de carbono y ya vimos una introducción muy importante que tiene que ver con toma de decisiones ahí. Ya lo vamos a ver dónde lo podemos integrar cuando estamos hablando de todo el tema de la huella de carbono. Bueno, presentación nuevamente. Mi nombre es Ana Lazo. Yo soy ingeniera sanitaria eh, y trabajo en el área ambiental y hemos estado trabajando aquí en el PEVI en todos los elementos que conforman esa evaluación que nos ayuda a nosotros a mirar cuál es el impacto de nuestras actividades y toma mucha importancia la huella de carbono cuando hablamos de unas políticas nacionales de descarbonización de economías eh, bajas en carbono, digamos, un marco de acción que tenemos en el país, que está muy soportado por evidencias a nivel internacional y todo este sustento que nos dan las investigaciones. Espérenme que quiero que listo. Cuando hablamos de cambio climático, que es un tema que lo vemos en todas partes, lo que tenemos que pensar es en el desbalance de el de la energía en el planeta. ¿Cómo se crea este desbalance? Pues nuestras actividades, ya vimos que la energía, ¿sí? La generación de energía tiene un componente muy importante en esas emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro planeta en un estado estacionario, ¿sí? Se encuentra en un balance entre la energía que recibe del sol, la energía que sea, es energía solar aprovechada, ¿sí? Retenida y la cantidad de energía que vuelve y sale, ¿sí? Que es reflejada por el planeta. No todos los elementos del planeta reflejan energía y de la misma forma, ¿sí? Va a depender de su estructura
de su textura hasta del color, ¿sí? Los colores claros reflejan más energía, los colores oscuros la absorben. Y eso lo podemos ver claro en nuestras ciudades que tenemos unas altas radiaciones. Por ejemplo, en Cali vemos una persona vestida de blanco en ese sol súper radiante del mediodía de Cali, especialmente en esta temporada, y vemos que alumbra, ¿sí? Eso es porque está reflejando energía. Pero resulta que cuando tenemos los gases de efecto invernadero que son vitales para la vida en el planeta, para evitar esas grandes fluctuaciones, esas pérdidas de energía que ocurrirían cuando no tenemos el sol, es decir, en las horas de oscuridad, pues los gases de efecto invernadero han sido los encargados de dar las condiciones para la vida en el planeta de forma tal que podemos regularla. Sin embargo, nuestras actividades lo que están haciendo es incrementar la cantidad de gases de efecto invernadero. Si hay más gases de efecto invernadero, se retiene más energía y ya hablamos de un sistema fuera de balance, desequilibrado, en el cual estamos reteniendo mucho más energía. Y eso es lo que veíamos que la profesora Verónica nos estaba mencionando, que estamos viendo una serie de impactos. Nos hablaba de el aumento de la temperatura del mar, de la atmósfera, lleva a la temperatura, incremento en la temperatura del mar. La temperatura hace que entonces cambien los procesos naturales. Tenemos derretimiento de los casquetes polares y entonces el incremento de el nivel del mar, incremento del nivel del mar lleva unas consecuencias sobre el bienestar de los humanos. Vemos poblaciones, vemos islas afectadas y se habla de poblaciones que tienden a desaparecer. Entonces, ese es un contexto que nos lleva a revisar las acciones y allá es donde vamos con una forma de poderlo medir, una forma de poderlo contabilizar. ¿Cómo vamos a encontrar un indicador, ¿sí? Un valor que nos permita poder hacer comparaciones, que nos permita ver qué estamos haciendo, si las medidas pueden ser efectivas o no? Y allá es donde usamos la huella de carbono como uno de los indicadores eh, universales. Entonces, es fácil para todos en el planeta que estamos metidos en unos temas de hacer comparaciones, de hacer mediciones, y no solamente para los sistemas de generación de energía, sino para todas las actividades. Entonces, cuando hablamos de huella de carbono, es una medida de la contribución que puede ser de las personas, de las organizaciones, hacemos para las ciudades, de esas emisiones de gases de efecto invernadero reportadas como dióxido de carbono. Ahorita vamos a ver cómo es que reportamos en dióxido de carbono. ¿Qué nos permite esto? Saber dónde están las emisiones, cuánto estamos emitiendo y poder definir esos objetivos y actividades de mitigación de esas emisiones. ¿Sí? Entonces, eso es, por eso también hablamos de los inventarios de emisiones. ¿Sí? Entonces, a veces hablamos un inventario de gases de efecto invernadero, otras veces lo transformamos en huella de carbono. Y es que cuando hablamos de inventario de gases de efecto invernadero, estamos hablando de cada uno de los gases, pero cuando hablamos de huella de carbono, los dejamos todos en términos de dióxido de carbono. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Son esos gases que están en la atmósfera de forma natural o por actividades humanas, como la generación de energía, que mantienen, ¿sí? Que retienen calor y entonces ayudan a regular esas temperaturas. Ejemplos de naturales, el vapor de agua, el metano, dióxido de carbono. Pero tenemos otros que son de origen antropogénico, asociados a nuestras actividades, como son los gases fluorados, como son los fluorocarbonados, que tienen doble efecto, afectan la capa de ozono y afectan lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, tenemos toda una combinación de elementos que interactúan en la atmósfera reteniendo. Entonces, entra energía de la radiación solar, ellos tienen la capacidad de absorberlo, ¿sí? Las moléculas, esos enlaces
pueden absorber esa energía y se transforman de alta energía a baja energía. ¿Y cómo es esa manifestación? Cuando hablamos de longitudes de onda mayor, es de menor energía y se manifiesta como calor y nosotros lo reflejamos o lo medimos a través de la temperatura. ¿Cuál es la abundancia de los gases de efecto invernadero? Ya una gráfica la vimos acerca de las actividades y vimos cerca del 70% en la energía, ¿sí? Y esa energía, pues la vemos que puede estar asociada a procesos industriales, transporte, calefacción y aires acondicionados en las edificaciones. Pero, ¿cuáles son esos gases y cómo se abundan? Este es un ejemplo para que miremos esa abundancia que tenemos. CO2 es el gas más abundante y siguen después entonces otros gases en menor proporción. Vemos aquí en esta gráfica entonces CO2, casi el 80%, hay un poco más del 10%, 11.1% para el metano, el óxido nitroso 6.1 y 3.1 en una mezcla de otros gases que están muy asociados a actividades humanas, como los HFC, los PFC y el hexafluoruro de azufre y otros gases de flúor que son principalmente importantes por su efecto. Vemos en esta imagen las emisiones totales, un reporte para Estados Unidos de 2022 de 6.300. Deme un momento que me salió un letrero de que María Lucía, anotaciones en el contenido compartido. María Lucía, creo que debes de tratar de hacernos los comentarios por el chat. Bueno, por favor. Entonces tenemos, retomo, 6.343 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente. Y quiero resaltar aquí, entonces, la palabra equivalente, porque ahora vamos a ir a los cálculos, vamos a ponernos en acción y les voy a pedir que alisten su calculadora para que me ayuden a verificar unas, unos cálculos. Entonces, hablamos de toneladas métricas de CO2 equivalente, pero estamos viendo en la gráfica tres gases específicos y un porcentaje que está en una mezcla de gases. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a CO2 equivalente? ¿Qué significa que reportemos? Es una forma práctica, ¿sí? En lugar de estar diciendo tantas toneladas de CO2, tantas toneladas de metano, tantas toneladas de óxido nitroso y tantas toneladas de esa mezcla de esos otros gases, las unificamos y las dejamos en términos de CO2 equivalente, ¿sí? Pero ¿cómo llegamos al dióxido de carbono equivalente? Usamos un elemento que nos permite hacer una transformación desde cada uno de esos gases hacia CO2. Y esto que nos lo permite se llama el potencial de calentamiento global, GWP por sus siglas en inglés, que lo que hace es que relaciona la capacidad del gas para absorber esa energía, esa radiación infrarroja, ese calor, ¿sí? Las longitudes de onda en las que ocurre esa absorción de radiación y la vida media del gas en la atmósfera. Entonces, con estos elementos se ha construido ese potencial de calentamiento global que nos permite hacer la equivalencia. Siempre hay que tener en cuenta que el nivel de referencia va a ser el dióxido de carbono. Y en esta tabla, que es el, eh, el sugerido actualmente por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, vemos en el reporte 6, este panel trabaja el tema de cambio climático y tiene entonces una serie de reportes que están de libre acceso en la página del IPCC. Ahora les voy a poner la página más adelante. Aquí está citado el capítulo 7 del grupo 1 del último reporte, en el cual se fijan los valores
del potencial de calentamiento global. Y aquí vemos el listado de los gases más comunes, los principales, pero no son los únicos, porque como les decía, los clorofluorocarbonados tienen también una acción y ellos son un conjunto de gases creados por nosotros, por los humanos, en las actividades industriales que tienen una gran variedad de potenciales de calentamiento global. Entonces, vemos el nivel de referencia lo tiene el CO2 con un valor de 1 y a partir de allí entonces vemos metano y vemos el metano en dos categorías, óxido nitroso, el trifluoruro de nitrógeno y el hexafluoruro de azufre como alguno de los gases. Entonces vemos que el metano dice no fósil y fósil. Entonces resulta que actualmente se está haciendo una diferencia entre ese metano que se usa para procesos de combustión y se oxida CO2 y el metano de las emisiones fugitivas de cuando se hace minería o cuando se hace explotación de combustibles fósiles, ¿sí? En los yacimientos siempre hay gas natural, ¿sí? Comprimido y no siempre es aprovechado. Por eso es que normalmente vemos en los yacimientos una llama encendida en la parte superior. Es un quemador para ese gas natural que está allí comprimido y que sale, pero no está siendo aprovechado porque se está sacando es el petróleo. ¿Sí? Entonces hacen esa separación entre las de combustión y las emisiones fugitivas cuando se hace esa explotación. Entonces vemos estos valores, vemos el hexafluoruro de azufre con 24.300 el valor de su potencial de calentamiento global. ¿Sí? Un gas que ya está prohibida su producción y comercialización. ¿Cómo vamos entonces a leer este potencial de calentamiento global? Entonces, recordemos, nivel de referencia, allí lo vemos con valor de 1 el dióxido de carbono. Entonces, nos ayuda a relacionar en masa el CO2 y otros gases de efecto invernadero que tienen la capacidad de retener calor en la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tomo el potencial de calentamiento global de un gas de efecto invernadero diferente del CO2 y leo su valor, indica las veces que es más potente como gas de efecto invernadero que la misma cantidad de masa de CO2. ¿Sí? Entonces, un kilogramo, ¿sí?, de un gas que tiene el potencial de 100 es como si yo tuviera 100 veces el CO2. Para poder hacer la cuenta que veíamos el CO2 equivalente, entonces lo que hacemos es que tomamos las emisiones de ese gas, ¿sí? Metano, óxido nitroso, fluoruro de azufre y otros. Y aquí vengo al caso que mencionaban, cambios de neveras, aires acondicionados, que estaba mencionando, creo que Jocelyn adelante o alguien más lo estaba mencionando. Que es allí donde miramos qué es lo que pasa tanto en términos de agotamiento de la capa de ozono como impacto sobre el cambio climático de cuando hacemos sustitución de tipos de gases con menores potenciales. Entonces, en eso se ha trabajado. El protocolo Montreal fue muy efectivo en lo que tiene que ver con las sustancias agotadoras de la capa de ozono. No hemos podido ser tan efectivos en todo lo que tiene que ver con todo el tema de calentamiento global y de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de toda la tecnología y la innovación que tenemos. Entonces, recordemos las emisiones de CO2 equivalentes, las emisiones de un determinado gas por su respectivo potencial de calentamiento global nos va a dar ese CO2 equivalente. Retomemos entonces el ejemplo de los cálculos de CO2 equivalentes y por tipo de gas para las emisiones del 2022 de
de Estados Unidos. Entonces, teníamos totales 6.343 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente, ¿sí? Si hacemos el supuesto que ese reporte del 11,1% de metano requiere o está asociado, se hizo bajo una contabilidad de que está asociado a procesos de combustión, el potencial de calentamiento global que vamos a usar es 27,0. Por tanto, entonces en el cálculo nos da que las emisiones de metano son 27,08 millones de toneladas métricas de metano. ¿Les dio la cuenta? Allí la calculadora, un momentico, cómo hicieron el cálculo, les dio, no les dio. Sí pudieron allá hacer el cálculo. 26, Harrison nos dice que le dio 26,07. ¿Será que entonces escribí los números? A ver quién más nos dice. Yo voy a volver a tomar mi calculadora aquí. No, no necesito calculadora científica. A ver, hago las 6.343. 6.343 millones de toneladas, ¿sí? Entonces fui yo la que escribió los números al revés por punto 11, ¿sí? 704 punto por 27. Sí, tienen razón, yo escribí mal, ¿sí ven? Porque hay que rectificar los cálculos de la profesora. ¿Es cierto? Me troqué los números, no es 27,08 sino 26,07 o 08. ¿Listo? Sí, exacto como nos está escribiendo Ricardo, tomamos la totalidad de las emisiones, lo multiplicamos por el 11,1%, ¿sí? Para poder tener la cantidad de CO, de metano, pero todavía en el equivalente, ¿sí? Y después usamos el potencial de calentamiento global. Es decir, como ya en este caso lo teníamos en equivalente, ya no lo multiplicamos, sino que lo dividimos. ¿De acuerdo? Entonces, allí hacemos ese cambio. Pero viene la pregunta de qué tipo de emisiones vamos a tener en cuenta. Y es que en lo que respecta, y ya no lo mencionó la profe Verónica, eh, podemos tener muchos enfoques y hay un elemento de subjetividad, pero también de necesidad frente a lo que queremos alcanzar, ¿sí? Eh, a veces no tenemos suficiente información, entonces para dar un primer paso tenemos que tomar la decisión de arrancar con con una primera parte, no abordarlo todo, pero en la medida que vamos teniendo más información y vamos reconociendo la utilidad de estos datos, pues entonces vamos decidiendo. Entonces, cuando hablamos de la huella de carbono, podemos revisar esas actividades y tenemos tres alcances que están relacionados con emisiones directas y emisiones indirectas. Aquí están escritas, pero se los quiero mostrar en una gráfica. Directas, el uso de combustible in situ. Indirectas, del alcance 2, la energía adquirida, y las emisiones de la cadena de valor, que es el alcance 3, que cubre proveedores, productos, clientes. Vamos a mirarlo en una gráfica, ¿sí? Entonces, hablamos de eh, energía in situ, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cuando tenemos sistemas de generación, por ejemplo, la generación en planta, ¿sí? Cuando
Me preguntan que si han cambiado los nombres de las categorías, ¿sí? Eh, hay entonces en esa parte, hablar de esos enfoques, seguimos manejando en algunos casos, sí hemos visto actualizaciones de esos alcances que tenemos, ¿sí? En esos elementos, sobre todo asociados a lo que habla la ISO, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos seguir esos elementos? Podemos entonces estar revisando eh, cómo hablamos de esos alcances que nos menciona la normatividad. Y tenemos en las propuestas y esos lineamientos para seguir, nosotros tenemos unos estándares ISO, ¿sí? Que nos marcan un lineamiento y también tenemos el Greenhouse Gas Protocol, ¿sí? Entonces, podemos revisar y en algunos casos, entonces, va a depender de nuestros intereses para poder tener esos elementos, ¿sí? Allí lo importante y que debemos siempre resaltar es eh, dónde se está generando y qué estamos eh, incluyendo, ¿sí? Si vamos a hacer, y allí viene esa herramienta tan valiosa que nos mencionó Verónica acerca del análisis del ciclo de vida, ¿sí? Para poder entonces tener claridad bajo un enfoque de un análisis muy amplio hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Y como les digo, también tiene que ver con la disponibilidad de energía. Es muy importante, perdón, de energía, no, de información. La disponibilidad de información también nos empieza a marcar qué tanto qué alcance vamos a tener. Voy a nombrar un ejemplo que nos pasa a nosotros en la universidad. Lo que tiene que ver con transporte para nosotros es muy complicado de estimar, ¿sí? Porque tenemos una población muy diversa, tenemos entonces por grupos, tenemos el grupo del el personal base de la universidad, pero tenemos los estudiantes. Y tratar de medir todas las rutas para hablar de distancias recorridas de los estudiantes para poder hacer los cálculos, así como modalidades de transporte, ¿sí? Eh, complica el panorama de poder hacer esas, esas emisiones indirectas por el transporte del personal. Muchas veces en las empresas, cuando tienen estas rutas que contratan a una empresa para que le haga recorridos a sus trabajadores, suele ser más sencillo porque tienen unas rutas definidas o cuando los vehículos pertenecen a la organización porque van a ser directas y ellos saben cuánto combustible cargan, qué distancias recorren, ¿sí? Y las otras que son difíciles también tienen que ver con todas esas emisiones indirectas ya de los usuarios. Aquí lo vemos entonces lo que está upstream o arriba, que es todo lo que tiene que ver con los insumos, ¿sí? Y downstream, lo que tiene que ver con todos esos usos, ¿sí? El transporte, para dónde van a terminar mis elementos. Allí el transporte juega un papel muy importante. Entonces ahora hablamos del comercio electrónico. Entonces compramos cosas en China y nos salen muy baratas, ¿sí? Pero ¿cuál fue el costo en transporte que tenían esos elementos? ¿Cuál fue la ruta que se usó? ¿Sí? ¿Por cuál ruta viene? ¿Y qué pasa cuando yo lo uso y cuando termina ese ciclo de vida? ¿Sí? Va a entrar entonces en un proceso de desensamble y aprovechamiento de esos materiales o va a terminar, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario. Entonces, se va complementando se van complementando esos elementos. Y finalmente, ¿qué vamos a incluir entonces? Pues vamos a poder definirlo como, ya no lo había mostrado, el análisis del ciclo de vida. ¿A dónde queremos llegar?
¿sí? Lo voy a hacer solo dentro de los procesos, ¿sí? Desde que entran los insumos hasta que salen los productos terminados, es decir, de la puerta a la puerta, o voy a incluir todo. Voy a incluir esos otros elementos. Es una decisión que muchas veces está ligada a qué conozco de toda mi cadena de suministro. Hay que evaluarlo y tomar una decisión apropiada para poder eh, definir cómo voy a trabajar, ¿sí? Pero una vez yo reconozco mis necesidades de información, reconozco qué voy a trabajar, qué tanto voy a incluir. Nosotros podemos encontrar casos donde solamente se basan en un proceso, de pronto tienen un producto principal. Y cuando una organización, una industria tiene un producto principal, muchas veces lo tiene muy bien controlado y muy bien, digamos, un anglicismo, muy bien dateado, muy bien inventariados todos los procesos. Entonces, eso le permite tomar mejores decisiones frente a la información que voy a. ¿Cómo se calcula? Ahora vamos operativamente. La huella de carbono, como vieron en el caso de Estados Unidos, suele reportarse anual, pero no necesariamente se tiene que reportar anual. ¿Por qué se reporta anual? Pues porque hablamos de ciclos, de procesos de un año, sí que lo podemos definir claramente, pero nosotros podríamos hacerlo mensual y comparar mes a mes, ¿sí? Y asociarlo a eso unos niveles de actividad, a una cantidad de materiales producidos. Va a depender de esa dinámica que ya tenga propiamente cada uno de esos, cada organización, ¿sí? No podemos simplemente estandarizar algunas cuentas. Ocurre y en algunos procesos lo hemos visto que la producción va por tandas, como por temporadas, ¿sí? Entonces, un proceso hace una parada y que justo puede coincidir con algunos eventos, como es el final de año, el comienzo de año. Entonces, una planta hace una parada entre diciembre y enero. Después viene y entra de esa temporada vacacional y empieza un proceso de adecuación, pero la producción no está totalmente en marcha. Por algún evento en particular, muy asociado a sus clientes, a las actividades que hace, vienen 3 meses de producción fuerte y usan un determinado proceso. Después paran, tienen otra temporada en que o cambian de proceso o paran la producción, se dedican a otras actividades y después vuelven y arrancan. Si nosotros lo hacemos anual, en esos casos es como si promediáramos lo que pasa en todo el año. Y, y puede ser que nos sirva en una comparativa muy general, pero si lo que queremos es ver cómo va fluctuando cada periodo y además de eso asociarlos a un nivel de producción, pues lo que debemos hacer es considerar esos periodos que pueden ser un mes, 3 meses, el semestre, va a depender, ¿sí? Va a depender de esa dinámica, no lo vamos a decir que siempre tiene que ser la misma cantidad. Entonces, la emisión se calcula usando factores de emisión. En esta metodología de los factores de emisión, nosotros necesitamos conocer unos factores de emisión, que es una relación de la cantidad en masa de un gas de efecto invernadero relacionado a una unidad de actividad, ¿sí? Y por otro lado, necesitamos saber la actividad. En el sector energético usamos eh, muchos elementos que tienen que ver. Un factor de emisiones, cantidad de CO2 por kilovatio hora. Y la actividad son los kilovatio hora que usamos en un periodo de tiempo, por mes, por año.
vamos a tenerlo que definir. ¿De dónde vamos a sacar esos factores de emisión? Antes solamente habían bases de datos internacionales, usábamos las de las agencias internacionales como el IPCC, como la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. eh, También usábamos las europeas y era nuestro único referente. Sin embargo, afortunadamente, la investigación y toda la determinación de factores de emisión ha avanzado y nosotros hoy tenemos factores de emisión propios para nuestro territorio, asociadas a diferentes actividades. Aquí está el ejemplo de la IPCC. Yo tomé el ejemplo de las fuentes de combustión estacionarias em, para industria de manufactura y construcción, y aquí vemos entonces la asociación de la cantidad de gas de efecto invernadero por terajoule, ¿sí? Lo vemos para diferentes tipos de combustible y tenemos 3 gases de efecto invernadero. Como esto sale de unos análisis estadísticos, pues entonces estamos viendo como el valor promedio y cuál es el mínimo y el máximo, ¿sí? Esto sale de mediciones que se hacen in situ, eh, bajo unas condiciones. Hay unos factores que han salido de pruebas de laboratorio, pero también entonces de mediciones en diferentes procesos. Entonces aquí estamos viendo kilogramos de CO2, por ejemplo, el primer grupo por terajoule, y lo vemos para esos diferentes elementos. En este documento que aquí en la parte inferior encuentran, la referencia es muy fácil de encontrar. Ustedes pueden ponerle factores de emisión del IPCC y no van a tener pérdida para encontrarlo, ¿sí? Y pueden navegar por todo ese documento. Tenemos entonces lo que les decía, nosotros tenemos factores de emisión ya del contexto colombiano. Y para el contexto colombiano entonces es muy importante, miren los combustibles. No hay homogeneidad en todos los tipos de carbón. Entonces, miren, aquí vemos un carbón genérico de La Guajira, de Cundinamarca, de Valle del Cauca, norte de Santander, es decir, vamos a encontrar los específicos, pero ya encontramos en estos factores de emisión otros elementos que antes no teníamos, porque no usábamos, pero ya afortunadamente los análisis han mostrado. Bagazo, ¿sí? Que lo encontramos entonces en los ingenios, principalmente como un elemento. Usamos biomasa residual, es decir, no metemos únicamente los combustibles convencionales, sino otros que también entran como la biomasa residual, ¿sí? Vemos entonces aquí factores de emisión muy importante que tenemos entonces por combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y podemos consultar este documento. Este documento es un documento que aparece en la página de la UDME, podemos consultarlo, ¿sí? Y aparecen para los otros 2 gases también reportados. Esto es para esos combustibles, pero también tenemos uno para el Sistema Interconectado Nacional, también entonces de la UDME, el cual está establecido por resolución, ¿sí?